Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de LearnU. Continuando con nuestra serie de videos, el día de hoy veremos las propiedades de la suma. Antes de empezar me gustaría aclarar que A, B y C son números pertenecientes al conjunto de los números reales y son números arbitrarios, es decir, pueden ser cualquier número, 1, 2, 3, -1, -2, los que sean. Y con base en estos tres números veremos las propiedades de la suma. Y para ello veremos los axiomas de la suma. ¿Qué significa que algo sea un axioma en matemáticas? Un axioma en matemáticas es una propiedad o una afirmación que no necesita ser demostrada, es decir, se asume como verdadera. Ok, comencemos entonces a explicar la primera propiedad. La primera propiedad es la propiedad clausurativa o cerradura. ¿Esta propiedad qué me dice? Esta propiedad básicamente me dice que si yo sumo dos números reales, el resultado de esta operación va a ser otro número real. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3, nosotros sabemos que 2 más 3 me da 5 y 5 es un número perteneciente a los números reales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo sumo cualquier par de números reales o más números reales, nunca me va a dar un número complejo. La siguiente propiedad es la propiedad uniforme. La propiedad uniforme lo que me dice es que si yo tengo que dos números son iguales, si yo sumo la misma cantidad en ambos extremos o en ambos miembros de la igualdad anterior, lo que yo voy a obtener es una igualdad equivalente. Por ejemplo, si yo tengo 10 igual a 10, si yo sumo, por ejemplo, 5 en ambos lados, en ambos miembros de esta igualdad, lo que yo voy a obtener es una igualdad equivalente. 10 más 5 va a ser igual a 10 más 5. Esto me da efectivamente 15 igual a 15. Esa es básicamente la propiedad uniforme. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa básicamente lo que me dice es que si yo tengo la suma de varios números reales, yo puedo asociar o puedo hacer ciertas sumas primero que otras y eso no me va a afectar el resultado final. Por ejemplo, aquí tengo tres números, A, B y C. Y si yo, por ejemplo, sumo el segundo y el tercero y el resultado de eso lo sumo con el primero, va a ser igual a sumar el primero con el segundo y el resultado de eso sumarlo con el tercero, como dijimos, va a ser igual. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 1 más 2 más 3, esto va a ser igual a 1 más 2 más 3. Pero aquí primero voy a sumar estos dos y aquí voy a sumar esto de acá. 1 más 2 me da 3. Más 3, el 3 lo bajo. 1 más 2 más 3 me da 5. Y 3 más 3 me da 6. Igual a 6. Esta es la propiedad asociativa. Yo puedo hacer agrupaciones, sumar y el resultado de esas sumas van a ser iguales. La siguiente propiedad es la propiedad modulativa. La propiedad modulativa lo que me dice es que en el conjunto de los números reales existe otro número tal que si yo se lo sumo a cualquiera de los números reales, el resultado que yo voy a obtener es el mismo número. A ese número lo vamos a denotar por 0 y lo vamos a llamar elemento neutro. Este elemento neutro es único. Supongamos que tenemos 11. Si a 11 yo le sumo 0, eso me da 11. Si yo tengo menos 20 y le sumo 0, esto me da menos 20. Ya sabemos que 0 es el elemento neutro de la suma y es único. La siguiente propiedad es la propiedad invertiva. La propiedad invertiva lo que me dice es que para cualquier número real va a existir otro número real tal que si yo sumo ese número con el otro, con el que existe, eso me va a dar 0, me va a dar el elemento neutro. A ese número yo lo voy a llamar inverso, aditivo u opuesto y se va a denotar por menos a.
Es decir, que si yo tengo A, el inverso aditivo u opuesto va a ser menos A. Es decir, le antepongo un signo menos o negativo a ese número. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 5, el inverso aditivo de 5 es menos 5. Le antepongo un signo menos. Si yo tengo menos 10, a menos 10 le antepongo un signo negativo y por la propiedad de signos, cuando yo multiplico o divido dos cantidades con el mismo signo, el resultado es positivo. Esto me daría 10. Menos por menos me da positivo, me da 10. Y esa sería la propiedad invertida. Finalmente, tenemos la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa para la suma lo que me dice es que si debo sumar dos o más números reales, el orden en que yo los sumo no me va a afectar el resultado final de la suma. Veamos un ejemplo. 11 más 12 va a ser igual que 12 más 11. Esto me da 23 y aquí me da 23. Esto mismo se aplica para dos o más números reales. Haciendo ya un resumen de las propiedades de la suma, las propiedades que de aquí son bastante importantes, que sí debemos recordar o que debemos memorizar, son la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa. ¿Por qué son importantes? Porque haremos bastante uso de ellas. Las demás es importante conocerlas, sin embargo la propiedad asociativa y la conmutativa hay que aprendérselas de memoria porque las vamos a utilizar con mayor frecuencia. Ok, muchas gracias por haber visto ese video. Si les gustó, denle a like. Si no les gustó, denle dislike. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo video.